A partir de este momento, en Madero FM, los invitamos a escuchar Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero, un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora en Madero FM. Bienvenidos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente en un programa Perspectivas, con nuestro distinguido colega y amigo Guillermo Holzman, con los cuales vamos a tratar un tema muy interesante hoy día que tiene que ver con lo que se ha denominado la sequía legislativa y los escenarios políticos que hay detrás de esta sequía legislativa. Así es. Guillermo, te agradecemos nuevamente que estés acá con nosotros, tu valioso tiempo para nuestros distinguidos auditores y televidentes de nuestra red Madero. No, un agrado, Percival, como siempre, y la verdad que es un privilegio poder saludarlo a todos ustedes, tanto los auditores y televidentes que nos sintonizan o tienen a bien seguirnos en esta aventura de nuestras perspectivas. De nuestras perspectivas. Guillermo, estamos frente a una circunstancia bien especial, que es una situación de índole interna en nuestro país, que tiene que ver más bien de cómo el gobierno está ejerciendo su gobierno a través de leyes, y estas leyes no han podido de alguna manera cuajar o ser bien percibidas en el Congreso, donde el gobierno no tiene mayoría. Esto se ha denominado sequía legislativa. Y esto seguramente da pie a cómo abordamos un tema de cuáles son las implicancias políticas que esto podría tener. Y eso es un poco lo que creo que es lo que vamos a poder conversar. A tu juicio, ¿en qué va esto de la sequía legislativa? ¿Qué pasa con un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso? ¿Y qué pasa también con un rol de la oposición respecto a esto? Bueno, yo diría que lo primero que aquí tener claro, si uno quiere evaluar o acercarse a un análisis, es establecer las dificultades que ha tenido que superar la instalación del gobierno. Y esas dificultades tienen que ver con la designación de las autoridades a nivel regional, provincial y el personal, yo diría, de asesoría a nivel ministerial particularmente. Yo creo que ahí hay un debe que tiene varias aristas. Quizás la más relevante tiene que ver con la necesidad que un gobierno tiene de cuidar los equilibrios políticos. Es parte del juego político, de la realidad política, que cuando un presidente llega, más allá que en el caso de Piñera ha llegado con una votación suficientemente sólida como para que no haya ningún cuestionamiento de la legitimidad que tiene, igualmente debe tener cuidado respecto a cómo distribuye los cargos dentro de los partidos o movimientos que lo han apoyado. ¿El cuoteo? Claro, es lo que se llama el cuoteo, pero es la distribución política, normal, yo diría pragmática y tolerable dentro de lo razonable. Que es, sí, razonable dentro de lo que es una conformación e instalación de gobierno. Y esto tiene que ver no solamente con los partidos políticos, sino con los centros de pensamiento que estaban, detrás de San Piñera. Tiene que ver con las confianzas también. Yo creo que ahí hay un tema. Pero la instalación no solamente depende de cuánta gente nombre o designe, sino que también tiene que ver con los amarres que deja el gobierno que se va. Amarres que tienen que ver con contratos, tienen que ver con licitaciones, con estudios, personal honorario que no se puede realizar. La ANEF, de hecho, ha realizado una acción, yo diría, coordinada y eficiente, a mi modo de ver, en términos de que los honorarios, que supuestamente pueden ser cortados en cualquier minuto, hoy día se está yendo a la Contraloría bajo el argumento de que, siendo honorarios, no están para tareas poco habituales o esporádicas, sino que hay una mantención en el tiempo. Por lo tanto, el contrato honorario no es solamente para realizar una actividad única, sino que es mensual. Y eso le da una connotación completamente distinta que la Contraloría ha ido aceptando como un elemento concreto que permite que las personas que fueron nombradas en el gobierno de Bachelet se mantengan todavía en el gobierno y no liberen los recursos que se le están pagando a ellos para contratar nueva gente. En consecuencia, la instalación también se ve afectada por este tipo de obstáculos asociados a cómo el gobierno saliente ocupa, mejor dicho, espacios de poder que el nuevo gobierno no puede ocupar, y eso incide directamente
en la toma de decisiones de los ministros, subsecretarios, jefes de división, en la manera en que se crean los contenidos, y eso se ve también al gobierno de Piñera, de que, si bien es cierto, hay mucha potencia en el mensaje asociado al programa de gobierno, el contenido de ello igualmente pasa a ser mucho menor, y eso tiene, yo diría, una arista que es la que nos interesa en el día de hoy, respecto a la velocidad con la cual va proponiendo el proyecto de ley, va realizando la documentación y va generando además las instancias de negociación con los propios partidos, como también con lo que es la oposición. Porque en definitiva, Guillermo, lo que aquí se percibe, lo que aquí se observa, lo que aquí se constata, tiene que ver también digamos, con la manera en cómo se hace gobierno no teniendo mayoría. Porque lo que tú señalas, obviamente, o sea, el gobierno saliente, el gobierno pasado deja digamos, sus espacios y personas de su confianza amarrados a un proceso digamos, de dirección pública, sí, o simplemente de trabajo dentro del esquema estatal. Uh-huh. ¿Ya? Pero también tiene que ver cómo se plantea el gobierno frente a una oposición que obviamente quiere tener más argumentos, quiere tener más presencia, quiere tener más actividad y quiere hacer oposición, digamos. Por lo tanto, encuentra en comillas, sequía legislativa una gran oportunidad de hacerlo. Efectivamente, esa es una sequía legislativa, o es una manera de hacer oposición desde el Congreso, porque en definitiva hoy día hay proyectos de ley que no se quieren colocar en tabla, y no se quieren colocar en tabla para no discutirlo, y por esa vía se recurre al concepto de sequía legislativa cuando efectivamente, aparentemente no la hay. A ver, yo diría que hay varios temas que son importantes tenerlos presentes a la hora, a nuestros televidentes auditores que les gusta la política, tener, yo diría, dentro de la mirada que se le puede hacer a la situación que vive el gobierno de Sebastián Piñera. Respecto a la sequía legislativa, ese es un concepto que aparece en un estudio realizado por el Instituto de Igualdad, donde hace una comparación respecto a la cantidad de proyectos que ha presentado este gobierno, la discusión que se ha producido en el Congreso versus lo que se había producido con los primeros 100 días en el gobierno de Bachelet. Ahí hay un tema de comparación. Pero eso sale en virtud de lo inorgánico que tiene hoy día la oposición. Es decir, hay una oposición de nombre, pero no una oposición en los hechos. Y en los hechos tenemos una oposición fragmentada, que no solamente está fragmentada en el Frente Amplio, y altamente fragmentada en términos de que su dinámica, en términos de cómo hacer justamente o definir su situación. Esto quedó en evidencia en la acusación constitucional contra el ministro Santelices, entre lo que están estudiando ahora contra el fiscal nacional. Eso es Frente Amplio que tiene problemas internos para ponerse de acuerdo. Un Frente Amplio que tiene la capacidad de chantaje dentro del Congreso, porque tú bien decías, el gobierno de Sebastián Piñera o los partidos que lo apoyan no tienen la mayoría en el Congreso. En consecuencia, sí o sí el gobierno de Sebastián Piñera tiene que entrar a negociaciones. Y ahí está la Democracia Cristiana, un PPD que tiene un nuevo presidente, que era Aldo Muñoz, un partido socialista que se siente con el peso histórico de ser el coordinador de lo que es la oposición, frente a una ADC que está disminuida, y donde el Partido Socialista no se siente cómodo en lo que está haciendo. Y para ello, el Partido Socialista lo que hace es, primero, instalar una estrategia de obstaculizar los intentos del gobierno por generar su propia agenda. ¿Y eso cómo lo ha hecho? Presentando inicialmente primero una serie de escritos en Contraloría para cuestionar lo que el gobierno hace, y eso genera una demora y obliga al gobierno a estar respondiendo a ello. Establecer un retardo en lo que es el procesamiento de las iniciativas, incluso las urgencias que el gobierno coloca en el Congreso. Recordemos que tanto el Senado como la Cámara de Diputados está en manos del Partido Socialista. Varias comisiones importantes, educación, salud, también están en manos de la oposición. En consecuencia, hay acá un tema de obstáculo de parte de estos partidos que están fragmentados dentro de lo que hoy día llamamos oposición, que están ganando tiempo. La verdad es lo que están haciendo es ganando tiempo para poder ver cómo se van a instalar como oposición real, como bloque opositor, cosa que se ve bastante compleja para ellos, pero también ellos están pensando en quién pueden ser los liderazgos que pueden aparecer, ya pensando en la próxima presidencial. Entonces, yo diría, hoy día la oposición está en ese espacio
tratando de poder generar una imagen de oposición que no es, en términos concretos, pero que se traduce finalmente en un obstáculo permanente a lo que es la iniciativa de gobierno. Y a su vez el gobierno no tiene la capacidad suficiente de generar los contenidos, por los problemas de instalación que hacíamos referencia, para poder generar a su vez el esquema de negociación que necesita. Y es ahí donde se nota, yo diría, una falta de manejo político suficiente para poder entender desde el gobierno que hay una oposición que está fragmentada, que si el gobierno no actúa adecuadamente en términos proactivos, esa oposición se va a transformar en un bloque, y lo que el gobierno necesita es una oposición dividida, ¿ya?, que le pueda generar apoyos legislativos en determinados tipos de materias que al gobierno le interesan. Pero eso es negociación política, eso es operación política pura. Exacto, y previa, obviamente. Exactamente. Ahora, también en esta mirada de la oposición está también los temas de los liderazgos que se están discutiendo. Por eso que el Partido Socialista, a mi juicio, está colocando estos temas sobre la mesa para ellos aparecer más que algún personero de izquierda con alguna visibilidad dentro del Frente Amplio, para también cuidar su, entre comillas, hegemonía que tuvieron durante muchos años. Hasta la hegemonía está en disputa. Así es. Es decir, no sabemos finalmente si el Frente Amplio, con todo lo disgregado que está, sea capaz de poder asumir algún liderazgo que le compita a la izquierda más tradicional, como la izquierda socialista. Entonces, la manera como está articulando, digamos, esta sequía legislativa, digamos, el Partido Socialista, que ha hecho mención sobre esto en varias oportunidades, tiene que ver no solamente con la oposición sobre el gobierno, sino cómo ellos también se relacionan frente a este cuadro de oposición y cómo ellos mantienen cierta, así como primos interpares digamos, con el Frente Amplio. Y esa medida probablemente hace que el gobierno hoy día no tenga aparentemente todos los votos que requiere para poder asumir con más liviandad o con más ligereza a sus propios proyectos de ley. ¿Qué hay entonces de eso? Yo creo que acá hay un déficit en términos del contenido de la estrategia. Las estrategias políticas tienen, yo diría, dos grandes niveles. Uno, que es el plano de las ideas, que se traduce en documentos y proyectos de ley, iniciativas legislativas, donde se incluye cuándo se coloca la urgencia, cuándo no. Se requiere un buen manejo del trabajo de comisiones, un buen mapa de los asesores, que son los que van apoyando la labor legislativa, particularmente de los diputados y senadores de oposición, porque es ahí donde se tiene que hacer esta segunda dimensión, que es el proceso de negociación. Es decir, el ministro o los ministros que vayan al Congreso, o cualquiera, la presidencia particularmente, que le corresponde por función, pero además los otros ministros sectoriales que van, deben saber con qué senador o con qué diputado van a conversar y sobre qué tema. Con el diputado o senador no se negocia, se decide. O sea, cuando un ministro se junta con un senador o un diputado es para tomar decisiones y establecer ya cierto tipo de línea o hoja de ruta que se va a seguir en el proceso de negociación, que debe ser preparado por los asesores de los respectivos ministerios con los asesores respectivos de los diputados y senadores. Y es ahí donde pareciera que hay un nudo gordiano, que no se ha podido destrabar de parte del gobierno, porque la iniciativa la tiene el gobierno, no la tiene la oposición. ¿Ya? La oposición lo que hace es encontrar todo el espacio posible para poder hacer un freno o un obstáculo a la iniciativa del gobierno. Y ese elemento es el que yo diría hoy día aparece como fallando y le permite a la oposición hablar de sequía legislativa, colocarlo en negativo, es decir, ustedes que van a gobernar, los tiempos mejores, no están haciendo ni los tiempos mejores ni gobernando adecuadamente, y ese espacio existe porque el gobierno permite que exista. Y tiene que ver con la metodología, con el esquema de negociación que se plantea frente a los parlamentarios y frente a los partidos políticos. Para la oposición, y esto es importante, es fundamental que haya una sintonía entre el partido político y sus parlamentarios. En la medida en que el gobierno no considera a los partidos políticos y sí a los parlamentarios de oposición, los partidos políticos van a tener un espacio mucho mayor de crítica directa al gobierno. Ese equilibrio, esa fórmula en la cual el gobierno tiene que conversar con la directiva de los partidos políticos, asumiendo que cada partido político de oposición tiene distintas facciones en su interior, pero hay una directiva. Y es ahí, yo diría, la sutileza de la negociación política, es cómo saber manejar la relación con la directiva y mantener a su vez un diálogo simultáneo o paralelo con los parlamentarios. Pero en la medida en que se concentra solamente en los parlamentarios y deja fuera al partido, el partido
toma control. ¿Por qué? Porque el partido sabe algo, el partido que está en la oposición hoy día sabe una cosa. Nadie que quiera ser candidato en las próximas elecciones municipales o en las próximas parlamentarias y presidenciales puede serlo sin el apoyo del partido político. Cada uno de ellos puede tener todo el espacio que quiera en términos de autonomía, en términos de cómo se plantea frente a la agenda política, pero a la hora de que quiera ser candidato, es la directiva del partido la que define. Entonces, yo diría, ahí no hay que perder de vista eso, de que la directiva de partidos políticos no quiere perder poder, y el gobierno de alguna manera está privilegiando el diálogo con los parlamentarios solamente y no con los partidos políticos. Entonces yo diría que hay por ejemplo, hay debilidades que son evidentes, que es necesario, que probablemente ya el gobierno la sabe y la va a superar. Y en el juego del poder está también la gran disyuntiva en que, si bien es cierto, hoy día en la Cámara y el Senado hay mayoría de la oposición, esta mayoría también es algo débil. No te olvides que digamos, la democracia cristiana, particularmente, que es el partido más de centro izquierda que existe dentro de la ex nueva mayoría del Frente Amplio, hoy día también está pechando por tener más espacio, ser más considerado por sus ex socios de la nueva mayoría. Está herida después de sus últimas elecciones, que tuvo que ir con una candidata propia. Por lo tanto, también para el gobierno el hecho de negociar por negociar apunta también a un aspecto de cómo esto se va a trabar, porque aparentemente, si todo pudiera indicar que los nuevos escenarios políticos van a ser más adversos a la democracia cristiana, como se supone que va a ser, la democracia cristiana está bastante más reactiva frente a eso, porque dentro de sus propios conglomerados, la ex nueva mayoría, tiene el nuevo referente de izquierda, que es el Frente Amplio, apuntan a ciertas, digamos, antipatías políticas internas que también confunden la acción unitaria y convergente de la oposición. Por lo tanto, yo no sé si en la medida que esto avance, también, digamos, y en una derecha bastante más empoderada, pueda contar finalmente con algún respaldo de 2 o 3 parlamentarios, o tal vez 4, que son los que hacen falta en la Cámara, o 2 en el Congreso, para restar esa nueva mayoría. En consecuencia, Guillermo, esta sequía legislativa no solamente tiene que ver con la acción del gobierno, que está midiendo cuál va a ser los impactos que esto va teniendo, sino que además cómo apuesta tal vez a una división más pragmática, más intensa dentro de las nuevas filas del Frente Amplio y de la nueva mayoría en la disputa por la hegemonía de la izquierda ahí. Hablábamos recién del Partido Socialista, y aunque fragmentada el Frente Amplio, igual tiene deseo de estar, y ya recibió el primer, digamos, tirón de oreja por esta fallida presentación constitucional contra el ministro de Salud. Entonces, hay todo un tema que no tiene que ver solo con la decisión que tenga el gobierno de presentar proyectos de leyes para esta discusión, sino que tiene que ver también de cómo está tramando toda esta disputa interna y cómo en ellos ven, porque no te olvides que hay muchos justamente en la propia oposición que dicen que los escenarios para los nuevos liderazgos se ven muy visibles o muy difíciles, y probablemente este sea un gobierno que, bien hecho, a pocos meses de tomar el mando del Estado, digamos, ya llevamos 3-4 meses de esto, o sea, tampoco llevamos más de un año, apueste también para una disgregación más bien de la oposición, así como está. Entonces, 2 partes: cómo negocia el gobierno frente a una oposición dividida, o cómo negocia el gobierno frente a la posibilidad de traerse probablemente la simpatía de algunos votos, particularmente en la democracia cristiana en esta vez. Ya, de hecho, ya han ocurrido. Exactamente, y probablemente el gobierno va a apostar muchísimo a eso, a los votos de la democracia cristiana, cosa que además digamos, obliga bastante. Es decir, acá tú ves cómo se mueve el Partido Socialista en términos de tener una influencia directa sobre los otros socios de la nueva mayoría o lo que es la oposición, incluyendo Frente Amplio. Una democracia cristiana que está buscando su identidad como ideológica, con la división interna que se mantiene dentro del Congreso. Y ahí es donde yo diría el gobierno va a tener que afinar mucho más su estrategia para poder ver. Además, los tiempos que quedan son bastante complejos. Por una parte, viene todo lo que es la discusión presupuestaria el próximo año, que es el minuto donde efectivamente el gobierno de Piñera va a poder colocar
toda la agenda de proyectos que tienen asociados a lo que es el financiamiento necesario para ello. Pero también esa discusión de presupuesto no puede permitir que se transforme en un elemento de negociación para la oposición con respecto a lo que el gobierno quiere. La oposición hoy día quiere recuperar el gobierno. Quiere volver al poder. Es su tarea. Es su tarea, y el tema es dejarle el menos espacio posible para que eso suceda. Para que eso sea así, es necesario tener, yo diría, una visión innovadora respecto a cómo se hace el proceso de negociación, porque una parte del gobierno tiene que estar pendiente de los temas emergentes de que vienen de la sociedad o la ciudadanía, como el caso del feminismo, que ha ocupado parte importante de lo que es la agenda política, lo que es las promesas concretas en términos de seguridad, adulto mayor, niño, infancia, etcétera, que también están dentro de esa agenda, y que deberían lograr acuerdos importantes antes de que se inicie la discusión presupuestaria. Va incluso a introducir todo lo que es el debate de reforma tributaria, con los cambios que va a hacer. En consecuencia, hay una tarea, yo diría, gigante en términos de cómo se hace el diseño de la estrategia, y que no se puede improvisar. Es decir, acá no se puede improvisar y debe haber una suerte de seguimiento respecto a qué es lo que se conversa, cómo se conversa y qué se consigue. ¿Por qué? Porque tenemos al frente una oposición que está tratando de poder maximizar cualquier espacio que el gobierno le deje para poder generar justamente la idea de que hay una oposición activa, cuando eso no es cierto, porque en realidad la oposición activa no tiene muy poco, es una oposición que hoy día obstaculiza, pero que no está haciendo realmente la oposición buscando justamente el espacio, y el gobierno lo que no puede hacer es darle ese espacio para que esa oposición se una. Entonces es ahí donde hay un juego que es muy sutil, si tú quieres, pero que es muy relevante, y por eso inicialmente decíamos, ojo con la instalación, pero no solamente en términos de que se nombre o no nombre, cómo se distribuyen los distintos puestos en los partidos políticos, porque también, digamos, la segunda negociación que tiene que hacer el gobierno es con sus propias fuerzas, con fuerzas que tienen una fuerte agenda valórica, y que, sin querer queriendo, entorpecen la agenda del propio gobierno, y la oposición se dedica a colocar otros temas que compliquen más al gobierno. Entonces, aquí hay un tema que, si no se ve en términos más estratégicos, en términos de lo que el gobierno de Piñera dijo y quienes lo apoyan, hay quienes son los partidos y movimientos que están detrás, en términos de poder asegurar un segundo gobierno, los tiempos que tiene para poder centrar la plataforma de ello son 2 meses más. Claro. 3 meses más, no es mucho más que eso. Y también en la mirada, como señalabas tú recién, en la mirada de las próximas elecciones. Porque exacto. Hoy día el gobierno, con la maciza, digamos, respuesta que recibe la ciudadanía para hacer, digamos, para llegar al poder, se va a ver cómo se trasunta. Exacto. Y yo no sé si acaso hay la opción de poder obstaculizar, digamos, permanentemente, y cuáles son los costos políticos de la obstaculización. Más bien, ¿a qué apunta? ¿Y dónde cabe todo esto, mi distinguido Guillermo? El tema que todos digamos, podríamos entender. ¿Dónde está el bien común en esto? Que probablemente dé para otra perspectiva, pero yo creo que también apunta a establecerse cuáles son lo que el país necesita. Y yo creo que esos ánimos más bien ideológicos, políticos, finalmente la gente parece entenderlos mejor, y yo no sé si acaso puede ser una jugada que esté más en contra que a favor de quienes obstaculicen, o también castiguen al gobierno por no haber hecho una negociación más fina, más previsible, más ordenada respecto a esto. El gobierno, con sus partidos de apoyo, da la impresión que tampoco están en una medida, porque no se observan finalmente acciones o, diría yo, digamos, declaraciones de los personeros de la misma oposición parlamentaria del gobierno, que apoyen referentemente o de alguna manera dejen en evidencia el afán obstaculizador de la extrema mayoría, por ejemplo. O sea, yo diría que hoy día el gobierno, como tú, yo creo que tienes mucha razón en lo que dices, digamos, en esa perspectiva, yo diría el gobierno hoy día tiene que traspasar el costo político de la obstaculización que hace la oposición a la propia oposición. Hoy día la oposición aparece pasando el costo político al gobierno. Es el gobierno que no envía proyectos, es el gobierno que no está haciendo el trabajo, es el gobierno que no hace esto, cuando lo único que ellos hacen es no hacer nada. Y el costo político no lo llevan ellos, sino lo lleva el gobierno. Entonces hay un tema de cómo se plantea el gobierno en términos de la iniciativa que necesita y requiere para poder manejar la agenda política.
Y acá, yo diría, el gobierno tiene mucho de comunicación, mucho de mensaje, pero yo diría falta todavía contenido en distintas áreas que se debe de alguna forma ir superando, pero en términos, yo diría, más o menos urgentes, en términos de los tiempos que quedan, para poder asegurar esa plataforma mínima que le permita, primero al gobierno, tener una buena proyección respecto al número de alcaldes que puede reelegir con el número de concejales, que son elecciones del próximo año, y posteriormente lo que es las perspectivas de un nuevo gobierno del mismo signo de Sebastián Piñera. Interesante el tema que hemos tocado hoy día en perspectiva, distinguidos auditores y televidentes, particularmente porque este tema de la entre comillas sequía legislativa y las acciones que debe desarrollar la oposición y el gobierno en función de mantenerse en el poder, que es lo que busca finalmente la política. Guillermo, muchas gracias nuevamente por estar acá por favor, en nuestros estudios de radio y televisión de nuestra cadena de Madero, y particularmente en este programa de Perspectiva que también es difundido a través de YouTube, en nuestro canal Madero Televisión, y para que lo puedan ver y escuchar las veces que así lo quieran. Guillermo, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Percival. Nos estaremos viendo en nuestro próximo programa. Muchas gracias. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. La actualidad nacional e internacional cada jueves desde las 2 de la tarde.